Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tan grande tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy nos adentramos en las profundidades del fascinante mundo del espectáculo turco para desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes, y a mí también, con la intriga a flor de piel. Hablamos de ese encuentro, ese enigmático cruce de caminos, entre dos figuras que resuenan con fuerza en la industria, el carismático Can Yaman y nada menos que el manager de la talentosa Demet Özdemir. Sí, han leído bien. Dos nombres que evocan química innegable en pantalla, carreras meteóricas y por ende, un encuentro que ha encendido la chispa de las más diversas especulaciones. ¿Qué se cocinaba detrás de esa reunión? ¿Era un preludio de nuevos proyectos artísticos que nos dejarían boquiabiertos? ¿Acaso un intento de tender puentes hacia una reconciliación, alimentando los sueños de tantos que anhelaban verlos juntos de nuevo? ¿O simplemente una charla amistosa, desprovista de segundas intenciones? Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en los detalles más jugosos, los rumores que han circulado como pólvora y, lo más importante, la explicación que el propio Can Yaman ha decidido compartir con todos nosotros poniendo fin a este halo de misterio. Y antes de lanzarnos de cabeza a este apasionante tema, un recordatorio indispensable, y es que si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. De esta manera, se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, estar al día con las últimas noticias y sumergirse en el vibrante universo del entretenimiento. Como bien sabrán muchos de ustedes, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir en el ámbito romántico fue una verdadera montaña rusa emocional, un torbellino de pasión y química que cautivó a millones. Desde el instante en que sus caminos se cruzaron en el set de la aclamada serie Erkenci, la conexión entre ellos era tan palpable que trascendía la pantalla, se sentía en cada entrevista, en cada gesto público, en cada mirada cómplice. Los fanáticos se rindieron ante la inolvidable pareja de Sanem y Can, viéndolos no solo como personajes, sino como una extensión de sus propios anhelos románticos. La expectativa de que esa chispa se extendiera más allá de la ficción se volvió un clamor generalizado. Y para deleite de muchos pareció que así era. Los rumores sobre su relación sentimental no tardaron en florecer, se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos privados, y aunque nunca hubo una confirmación oficial en su momento, las señales eran abrumadoramente claras para la mayoría. Sin embargo, como suele suceder en este vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas tienen su propio ritmo, las relaciones evolucionan, cambian o, lamentablemente, llegan a su fin. La idílica conexión entre Can y Demet no fue la excepción. Se separaron y aunque ambos han continuado cosechando éxitos individuales en sus prolíficas carreras, el recuerdo de esa época dorada, de esa pareja tan querida, ha permanecido imborrable en la memoria de sus seguidores. Ahora, ¿dónde encaja el enigmático manager de Demet Özdemir en este fascinante rompecabezas? Pues bien, la trama se complica cuando varios medios de comunicación turcos captaron imágenes de Can Yaman en una reunión que, según se informaba con cierto aire de secretismo, lo vinculaba directamente con el manager de Demet Özdemir. Imaginen la conmoción que esto generó. De un momento a otro, las redes sociales explotaron en un torrente de especulaciones. Los fanáticos, ávidos de respuestas, comenzaron a teorizar sobre las posibles razones de este encuentro. Algunos, con una mentalidad enfocada en la industria, vislumbraban la oportunidad de un futuro proyecto conjunto, la posibilidad de que Can y Demet volvieran a unirse bajo el mismo paraguas profesional, y que el manager estuviera allí para allanar el camino, para negociar los términos. Otros, quizás más influenciados por la nostalgia o un romanticismo incurable, soñaban con la dulce posibilidad de una reconciliación entre los actores, de que el amor que habían mostrado en pantalla pudiera resurgir en la vida real. Y por supuesto, no faltaron aquellos que con un toque de pragmatismo o quizás malicia, teorizaban sobre acuerdos comerciales de otra índole, o simplemente sobre una reunión destinada a limar asperezas, a cerrar capítulos pasados de manera definitiva. La incertidumbre y la curiosidad estaban en su punto álgido, este era, sin duda alguna, el tema de conversación del momento, el que todos querían desentrañar. Y aquí es donde llegamos al punto crucial, a la parte que todos estábamos anhelando con fervor, la reveladora explicación del propio Can Yaman. Ante la avalancha de rumores y especulaciones que inundaban los titulares y las conversaciones en línea, Can Yaman, conocido por ser un artista bastante reservado, pero a la vez profundamente consciente de la conexión con su público, decidió romper el muro del silencio y arrojar luz sobre la situación.
Fue en el contexto de una entrevista reciente, donde la pregunta sobre este misterioso encuentro secreto le fue planteada de manera directa y sin rodeos. Y lo que compartió, para sorpresa de muchos y alivio de otros, fue notablemente sencillo y directo. Can Yaman explicó que la reunión con el manager de Demet Özdemir no tenía nada que ver con proyectos laborales en conjunto, ni mucho menos con intenciones de reconciliación sentimental. Según sus propias y categóricas palabras, el encuentro fue de una naturaleza completamente personal y se llevó a cabo porque él y el manager son viejos conocidos, amigos de larga data. Sí, han escuchado bien, y la simplicidad de la respuesta es precisamente lo que resulta fascinante. Can Yaman reveló que él y el manager de Demet Özdemir se conocían desde hace mucho, mucho tiempo, incluso antes de que tanto Demet como él alcanzaran la estratosférica fama que hoy ostentan. Comparten un círculo de amigos en común, personas que han tejido lazos profundos a lo largo de los años, y es en este contexto social donde, de vez en cuando, se encuentran para ponerse al día, para conversar sobre la vida, para compartir anécdotas y, en definitiva, para fortalecer los lazos de amistad. Al parecer, esa reunión que fue capturada por el ojo avizor de los paparazzi no fue más que una de esas ocasiones, un encuentro casual entre amigos que se reencuentran después de un lapso de tiempo. Can Yaman quiso enfatizar con firmeza que no había ninguna agenda oculta, ningún acuerdo profesional en ciernes, y mucho menos la intención de reavivar alguna relación pasada. Fue, en sus propias palabras, una simple y amena charla entre amigos. Me parece de vital importancia destacar este punto, porque en el vertiginoso y a menudo sensacionalista mundo del espectáculo, cualquier evento, por insignificante que parezca, puede ser magnificado hasta el infinito y transformado en una noticia de portada. Y en este caso particular, el simple hecho de que uno de los protagonistas del encuentro fuera el manager de Demet Özdemir, una figura tan estrechamente vinculada a ella, hizo que la reunión con Can Yaman adquiriera un matiz aún más jugoso para la prensa y, por supuesto, para los ansiosos seguidores. Pero Can Yaman, con esta declaración tan franca y honesta, pone las cosas en su justo lugar y nos recuerda una verdad fundamental, que al final del día, detrás de los personajes que interpretan y de las cámaras que los enfocan, existen personas con vidas propias, con sus propias amistades, sus propios encuentros y sus propias historias, que no siempre tienen que estar intrínsecamente ligadas a su carrera profesional. Ahora, reflexionemos un poco sobre esto. ¿Es la explicación de Can Yaman creíble? Mi honesta opinión es que sí. Los actores y las figuras públicas, por naturaleza, tienden a tener redes de contactos muy amplias y relaciones que se extienden mucho más allá de los proyectos específicos en los que participan. Es completamente plausible, de hecho, es lo más probable, que Can Yaman y el manager de Demet Özdemir mantengan una amistad sólida y duradera, independientemente de las relaciones profesionales o personales que hayan tenido sus respectivos representados. Además, Can Yaman, a pesar de su reserva, ha demostrado en diversas ocasiones una notable transparencia respecto a su vida personal y profesional. Si bien puede ser un individuo discreto, también es conocido por su honestidad y su disposición a decir las cosas como son. Por otro lado, esta situación nos ofrece una ventana fascinante a la profunda fascinación que los fanáticos sienten por las dinámicas interpersonales entre los actores. La química que se genera en pantalla, esas historias de amor ficticias que a menudo deseamos que se conviertan en realidad, crean un vínculo emocional muy poderoso con el público. Y cuando se produce una separación, esa nostalgia, ese anhelo de que las cosas vuelvan a ser como eran, persisten con una fuerza inusitada. Por eso cualquier indicio, por mínimo que sea, de un contacto entre ellos o entre personas cercanas a ellos, se convierte automáticamente en material fértil para alimentar esas esperanzas y alimentar un sinfín de teorías. Es también digno de notar el papel crucial que juegan los medios de comunicación en todo este entramado. Las cámaras están constantemente al acecho buscando la primicia, la fotografía que genere titulares impactantes. Y a veces un simple y casual encuentro puede ser interpretado y presentado como algo mucho más grandioso y trascendental de lo que realmente es. Los rumores, alimentados por la especulación y la interpretación, se propagan a una velocidad vertiginosa, y antes de que nos demos cuenta, ya se ha construido una narrativa completa, con giros argumentales y desarrollos que en muchos casos no tienen la menor conexión con la realidad. Sin embargo, la valentía de Can Yaman de dar la cara y ofrecer una explicación directa y sin tapujos es un gesto que personalmente aprecio enormemente. Evita que la confusión persista innecesariamente y previene la generación de malentendidos que podrían haber escalado. Además, considero que es un acto de profundo respeto hacia sus fans, a quienes les brinda la verdad desnuda, sin adornos ni rodeos.
Nos guía a comprender que si bien amamos verlos en pantalla y seguimos sus carreras con una pasión desmedida, también es esencial respetar su privacidad y aceptar que sus vidas personales siguen sus propios derroteros y toman sus propios caminos. Entonces, ¿qué podemos extraer de todo este fascinante episodio? Principalmente que los encuentros públicos de las celebridades no siempre corresponden a la imagen que a primera vista nos ofrecen. Que las amistades genuinas pueden florecer y perdurar en los círculos del entretenimiento, independientemente de las relaciones románticas pasadas o presentes que hayan existido. Y que en ocasiones la explicación más sencilla y directa es, de hecho, la correcta. Can Yaman se reunió con el manager de Demet Özdemir porque son viejos amigos, y fin de la historia. No hay drama subyacente, no hay planes secretos en el horizonte, solo una amistad que ha continuado su curso natural. Esta situación, a su vez, nos abre la puerta a una reflexión más profunda sobre cómo consumimos y procesamos las noticias del mundo del espectáculo. ¿Cuántas veces nos dejamos seducir por los titulares sensacionalistas y las especulaciones carentes de fundamento? Es fundamental ejercer un espíritu crítico y buscar activamente información proveniente de fuentes confiables. Y siempre que sea posible, es inmensamente valioso escuchar directamente de los protagonistas. En este caso particular, la declaración de Can Yaman fue absolutamente crucial para despejar el panorama y devolvernos la calma. Por supuesto, todo esto no empaña ni disminuye el hecho de que muchos de nosotros seguimos esperando con una ilusión renovada la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir colaborar juntos una vez más en algún proyecto futuro. La química que irradiaron en Erkencikus fue tan especial, tan magnética, que sería un regalo absoluto para los sentidos presenciarla de nuevo en el marco de una nueva historia. Pero mientras ese momento llega, o incluso si nunca llega, es importante valorar y celebrar sus carreras individuales y los nuevos proyectos que nos están ofreciendo con tanto talento. Can Yaman está conquistando corazones y audiencias en Italia con sus exitosas series y películas, y Demet Özdemir continúa brillando con luz propia en producciones turcas e internacionales de gran envergadura. Ambos se encuentran en un momento profesional espléndido, cosechando los frutos de su arduo trabajo y dedicación. Así que para recapitular, queridos amigos, el misterioso y secreto encuentro entre Can Yaman y el manager de Demet Özdemir no fue más que una simple y sincera reunión entre viejos amigos. Una vez más, la realidad con su aparente sencillez supera a la ficción, o quizás, en este caso específico, la realidad es simplemente mucho más cotidiana y menos dramática de lo que nuestra imaginación, ávida de intriga, nos hizo creer. Can Yaman ha puesto fin a la ola de especulaciones, y ahora, con la verdad sobre la mesa, podemos seguir adelante, disfrutando plenamente de sus respectivas carreras y aguardando con entusiasmo sus próximos proyectos. Y hasta aquí nuestro tema de hoy, queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de los rumores, las especulaciones y sobre todo, las aclaraciones. Ha sido un verdadero placer compartir estos detalles con cada uno de ustedes. Ahora, me encantaría enormemente saber qué piensan al respecto. ¿Les sorprendió la explicación de Can Yaman? ¿Creían, como muchos, que había algo más profundo detrás de ese encuentro? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me fascina leer sus opiniones, sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si los ha mantenido enganchados hasta el final y ha satisfecho su curiosidad, no olviden darle un gran y merecido me gusta. Compártanlo con sus amigos, con aquellos a quienes también les interese este apasionante tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Les envío un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!